Y vamos a dar lectura a un par de versículos. El versículo número 3. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 5 y versículo 3 en adelante. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Solamente esos versículos leemos, hermanos. Esta noche nos corresponde estar abordando el tema acerca de la humildad y mansedumbre. Lo primero que quiero, hermanos, aclarar es que vamos a hablar de estas dos virtudes que en realidad se entremezclan, pero que para poder entender una hay que entender la otra. Y para una mejor comprensión, lo ideal es hacerlo así. Ya que si uno estudia por aparte la humildad, bueno, hay mucho que decir, de igual manera la mansedumbre, pero como la idea es que podamos entender, porque como digo, hay una mezcla, acá hay un aspecto que se mezcla y debemos de hacer una comprensión, porque la escritura es importante entenderla como un todo. Por eso es que a veces uno tiene problemas para poder entender la escritura, porque y por eso también se han dado interpretaciones erróneas en la Biblia. Por eso es que incluso se ha llegado en algunas ocasiones a cometer herejías, porque se aíslan pasajes de la escritura, se aíslan versículos, se aíslan ciertas frases y no se entiende como un todo. Entonces la idea para poder comprender siempre algo es entender el todo de la escritura. Por eso es que ella misma nos da testimonio de que toda la escritura, dice, es revelada, es inspirada por Dios. También dice que es, el apóstol Pedro, por ejemplo, le llama que es, dice, la palabra profética más segura. Es decir, ya hay una revelación integral, no hay nada que quitarle, no hay nada que añadirle. Bendito sea el Señor, nosotros en nuestras manos tenemos hoy la revelación completa de Dios para la vida nuestra. Digo esto porque en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ellos tenían la ley, tenían a los profetas. En el Nuevo Testamento tenían a la ley, tenían los profetas, recibían las cartas que les eran enviadas, pero ellos no tenían esa revelación completa. Hoy nosotros podemos disfrutar de esa revelación, que incluso a nosotros nos da la ventaja de poder entender aspectos que ellos en su momento no lograban entenderlos por eso, porque no tenían completa una revelación de la cual hoy nosotros sí podemos disfrutar. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, los primeros creyentes, ellos no podían entender, por ejemplo, el tema de la gracia como usted y yo lo podemos entender ahora. Claro, porque nosotros, como digo, tenemos una revelación completa. Entonces, si usted quiere entender el tema de la gracia, por ejemplo, usted puede ir a Romanos y leer la carta completa. Y es todo un tratado teológico acerca de la gracia, acerca del nuevo pacto, acerca de precisamente la caída del ser humano. Precisamente señala la justificación, la regeneración, está completo, pero en ese momento no lo estaba. Por eso insisto que nosotros tenemos hoy la bendición del Señor de gozar de una revelación completa. Entonces, como está completa,
como está completa, el deber nuestro es poder apreciar un todo de la Escritura. Y dentro de ese todo de la Escritura, como digo, hay un aspecto muy importante que es la humildad y la mansedumbre, que es esa virtud que, de acuerdo al capítulo 5, ahí en el versículo 22, versículo 23, usted recordará el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, es donde el apóstol Pablo él no está haciendo una lista exhaustiva de las virtudes que deben de darse en el creyente como fruto del Espíritu Santo. Él está mencionando algunos, y dentro de esos algunos que él va enumerando o va mencionando más bien, encontramos precisamente que Pablo asocia y dice la mansedumbre. Y cuando él menciona la mansedumbre, él termina inmediatamente diciendo el dominio propio. Entonces, esto debe de ser una preocupación para nosotros, y yo creo que este tema nosotros deberíamos de abordarlo con mucha honestidad y con mucha predisposición a ser transformados por la palabra del Señor. Y atención a esto, porque nosotros debemos de huir o debemos de distanciarnos de solo preocuparnos por conocer la palabra del Señor, sino que nosotros, al conocer la palabra del Señor, debemos de estar también dispuestos a practicarla, a hacer una lucha por poder practicar la palabra del Señor, porque debemos, como digo, de actuar con honestidad en la palabra del Señor y tratar nosotros de llevarla a la práctica. Entonces, hoy, esta noche, mi objetivo, la misión que tengo es que usted pueda entender, como dije, dentro de ese todo de la Escritura, qué es la humildad y qué es la mansedumbre. Son lo mismo. No sé si algunos de ustedes ya se han preguntado alguna vez si humildad y mansedumbre son lo mismo. No sé si alguna vez usted tal vez, a lo mejor hasta ha tenido la idea, y uno dice, no, es que hay que ser humildes, hay que ser mansos. Entonces uno lo mezcla como si fuesen sinónimos, como si estamos hablando de decir humildad es lo mismo que decir mansedumbre. Decir mansedumbre es lo mismo que decir humildad, pero no es así. No es así, y eso es lo que hoy vamos a tratar de entender a la luz de la Escritura. Entonces, como digo, Pablo lo aborda en la carta a los Gálatas, y recordemos que cuando él está en el capítulo 5, Pablo lo que está señalando, dice, son las obras de la carne, y él así dice, ¿no? Manifiestas son las obras de la carne, dice Pablo, y él señala cuáles son esas obras. Pero también él dice, más el fruto del Espíritu, y hemos hecho ya hincapié en esto, en decir que él está hablando de un solo fruto. Él no está diciendo los frutos del Espíritu, sino que él dice el fruto del Espíritu. Lo que sucede es que él va a dar una descripción de ese fruto. ¿Cómo se ve ese fruto? Es como que yo acá delante de usted pusiera una manzana muy preciosa, o pusiera alguna fruta que a usted le guste, ¿no? Y entonces yo le digo, por favor, hermano, describa esta fruta. Y usted dice, bueno, yo la veo roja, o la veo apetitosa, o yo la veo saludable, o yo la veo... Entonces tenemos tantos aspectos que podríamos describir. Entonces lo que Pablo está haciendo es dando una lista que describe lo que el Espíritu Santo de Dios hace en la vida del creyente. Pero, hermano, si usted pone atención, si yo me voy hasta Gálatas, estamos hablando de un tema que ya estamos viendo, la vida de hombres y mujeres que ya fueron regenerados por el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo está trabajando constantemente en ellos, de tal manera que hay una obra que se está dando, y dentro de esa obra va a generar ese fruto. Pero ¿cómo entonces un ser humano, un hombre y una mujer puede tener humildad, puede tener mansedumbre? ¿Acaso, por ejemplo, yo puedo orar y decirle, Señor, hazme humilde? O decirle, Señor, dame mansedumbre. ¿Acaso yo puedo hacer eso?
Y el Señor dirá: hijo, ahora recibe mansedumbre. Y de forma milagrosa me he vuelto el hombre, la mujer más lleno de mansedumbre sobre la faz de la tierra. ¿O acaso en una oración yo diría: Señor, yo quiero ser el hombre más humilde de toda la iglesia? Y el Señor dice: hijo, porque has orado con fe, ahora mismo te acabas de convertir en el hermano más humilde de toda la iglesia. Entonces, ¿pero cómo se vería esa humildad? ¿Cómo podríamos nosotros describir esa humildad? Digamos que el Señor ya le dio a usted esa humildad. Milagrosamente el Señor le acaba de dar esa humildad y usted se acaba de convertir en la mujer más humilde de esta iglesia. ¿Cómo se tendría que ver esa humildad? Entonces ahí es donde surgen las ideas, ¿verdad? Por ejemplo, para que usted lo entienda, hay personas que cuando describimos a alguien uno dice: esa persona es bien humilde. Pero ¿a qué estamos haciendo referencia nosotros cuando decimos es bien humilde? O de repente, tal vez para una mejor comprensión, ¿a usted alguna vez le ha tocado describir a alguien que usted conoció y es una persona, por ejemplo, que anda con ropa bastante antigua, con ropa que se puede notar que es ropa que ha tenido mucho uso, que es ropa muy, como digo, muy antigua, y entonces usted tiende a decir: andaba vestida o vestido bien humildemente? ¿Le ha tocado usar esa frase? Entonces, ¿qué es lo que usted en realidad está describiendo? Usted la humildad la está asociando a pobreza. A eso, usted lo está asociando con la pobreza. Dice: vivía en una casita bien humilde. Entonces, ¿quiere decir que una casa también puede ser humilde? No solo un hombre, no solo una mujer, no solo un ser humano, sino que también una casa puede ser humilde. Una camisa puede ser humilde. Un vehículo puede ser humilde. ¿Está comprendiendo? Entonces, eso es lo que a la luz de la Escritura esta noche queremos entender realmente a qué se refiere. En estos versículos que usted acaba de leer, notó que en el versículo número 5, recuerden que aquí he leído lo que nosotros conocemos como las bienaventuranzas. Otros le llaman el sermón del monte, que es porque el Señor está dando este discurso. Y él dice esto, oiga, dice: bienaventurados los mansos. Él ha llegado acá. Los mansos. Que los mansos, la mansedumbre, es la acción que lleva a cabo una persona que es mansa. Un hombre que es manso, una mujer que es mansa, ha llevado a cabo un acto de mansedumbre. Mansedumbre ya es la acción. Manso es el sujeto. El sujeto es manso, pero lo que él lleva a cabo es la mansedumbre. Pero note que el Señor Jesús está diciendo que bienaventurado, dice, bienaventurados, dice, los mansos. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros entender esto? Entonces ahí viene el creyente y dice: Señor, yo quiero ser manso, por favor ayúdame. Ayúdame porque yo quiero ser manso. Pero ¿cómo podríamos ser mansos? ¿Cómo se llega a la mansedumbre? Entonces es lo que le dije al inicio. Para poder entender esto es necesario entender en un todo de la Escritura. Si usted presta atención, y por eso leímos el versículo 3, el versículo 3 es la primer bienaventuranza que Jesús menciona. Note o preste atención a la lectura. En el versículo número 1 y 2 se describe el escenario. Al ver la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él empezó a enseñar diciendo. Y ahí comienza la primera en el versículo 3. Voy a quitar esto acá porque necesitamos enumerar lo que el Señor Jesús va a decir ahora. Versículo número 3. Ahí va la primer bienaventuranza. Bienaventurados, dice, número 1, los pobres. Pero aclara de qué pobres está hablando. Y dice que son pobres en espíritu.
Luego en el versículo siguiente, en el versículo 4, dice que son bienaventurados los que lloran. Y luego en el versículo 5, que es el final que hemos leído, dice que bienaventurados son los mansos. Como estamos hablando de un todo, ¿cómo podemos comprender el todo? Note que hay una concordancia en esto. Hay una concordancia y se le explico ahora. ¿Qué es un pobre? ¿Qué es un pobre? Un pobre es alguien que la respuesta más fácil ante un pobre sería decir, es alguien que no tiene nada, dice uno. Pero en realidad un pobre es alguien que está en la miseria. Eso es un pobre, es alguien que está desvalido. Es alguien que no tiene absolutamente nada. Eso es alguien que está pobre, porque a veces usted bromeando dice, pues sí, pero es que estamos pobres, dice usted. Pero usted tiene casa, usted tiene ropa, usted tiene un trabajo, usted tiene un estipendio, usted tiene un vehículo. A veces ustedes se meten en problemas económicos porque no saben administrar bien lo que tienen. Ese va a ser otro tema que vamos a desarrollar, el tema de la mayordomía. Pero muchos de nuestros problemas económicos tienen que ver con eso, con la mala administración que hacemos de las bendiciones del Señor. Pero ¿quién es realmente un pobre? ¿Qué es un pobre? Un pobre no es usted. Un pobre es una persona que no tiene casa. Es una persona que su ropa es totalmente andrajosa porque no tiene ropa. Probablemente incluso no tiene familia, su familia le ha abandonado. Es alguien que se ve despreciado por la sociedad, por su familia y en muchas ocasiones hasta por la misma iglesia. Entonces, una persona pobre es alguien que ha tocado fondo, es alguien que no tiene absolutamente nada. Pero como acá el Señor no está hablando solo de los pobres, sino que Él ha añadido y ha aclarado que Él está haciendo referencia a alguien que es pobre, dice, en espíritu, en su vida interna, en su emoción, en su espíritu, en su fuerza. Entonces, aquí comienza el primer paso. Este es el primer paso que se va a dar. ¿Por qué? Porque el ser humano reconoce a Dios, se acerca a Dios, se rinde a Dios, solo, absolutamente solo, cuando reconoce que en todo lo que Él pueda hacer, jamás será suficiente para agradar a Dios. Comienza a revisar en Él y revisa sus buenas obras, revisa su buen comportamiento, revisa su vida y comienza a llegar a la conclusión que no tiene absolutamente nada que ofrecer delante de Dios. Está pobre ante Dios. Está en miseria ante Dios. ¿Por qué cree usted que las personas rechazan a Dios? Las personas rechazan a Dios porque simple y sencillamente creen ¿el qué? No necesitarlo. No necesitarlo. Eso es todo. Cuando uno le habla a las personas del Señor, dicen más adelante, oigan, más adelante. Eso es para las personas que, pobrecitos, ¿verdad? No han tenido una formación académica, pobrecitos, ¿verdad? Son inmigrantes que vienen de allá de Latinoamérica, probablemente allá andaban descalzos, tirando flechas. Entonces, está bien que tengan una religión porque, como dijo por ahí uno de los grandes comunistas de la historia, la religión es el opio de las naciones. O sea, el opio es una droga que lo que hace es adormecer a las personas. Entonces se ve así la religión como una droga que lo que hace es mantenerlos quietos a ustedes ahí sentaditos y de esa forma no molestan a la sociedad. Entonces esa es la perspectiva que tienen las personas y por eso no se acercan a Dios. Entonces, porque ellos creen que no necesitan, y ahí está la palabra clave, no necesitan. Entonces, ¿quién necesita? ¿Quién es el que necesita? Un pobre. O sea, es el pobre el que necesita. El que cree que tiene algo, no necesita.
¿Quién es el que necesita? El que está pobre. Entonces, ¿cuándo es que el hombre se acerca a Dios? Cuando reconoce que es pobre en espíritu. Ahí es cuando el hombre tiene el momento de acercarse. ¿Y qué sucede con la persona que está pobre? Aquí le voy a dar otra palabra clave para que entienda. El que está pobre, la voy a poner acá, se humilla. El pobre se humilla. Y no tiene reparos para humillarse. El que no tiene nada en la bolsa no tiene reparos en extender la mano y decir, ¿podría por favor regalarme, aunque sea unos 20 centavos? O sea, no pide el euro, pide algo que tenga, porque está pobre. Y como no tiene nada, esos 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos que usted le dé, para él son importantes porque no tiene nada. Entonces, se humilla. Se humilla. Algo que usted, que tiene un trabajo, no lo haría. Usted sí tiene un trabajo, usted no tiene que ir a la calle a pedir. Usted no tiene que en la metropolitana irse asiento por asiento. ¿Podría darme algo? ¿Podría darme algo? Y va saliendo del trabajo usted, ¿verdad? No. No, porque usted va en la metropolitana, usted va en su vehículo, usted va bien abrigado. Usted no es pobre. Usted no es pobre. Pero hay otros que sí son pobres. Entonces, el pobre no tiene reparos en humillarse. El pobre no tiene reparos. Usted puede tener un panino a medias, por ejemplo. Y el pobre se lo va a comer. El pobre se lo come, no le importa que usted le dejó saliva, que usted le puso gérmenes suyos. Él se lo va a comer porque no tiene nada en el estómago y se lo va a comer porque es pobre, entonces se humilla. Por eso es que usted puede decir, a mí nadie me va a andar humillando. Pero al pobre no le importa que lo humillen, porque es pobre. Entonces esa es la diferencia. Y es lo que el Señor Jesús está diciendo acá. Bienaventurados los pobres en espíritu. Es aquellos que dicen, Señor, me humillo ante ti, soy lo peor que hay sobre la faz de la tierra. Yo no creo que haya otro hombre peor que yo. Yo no creo que otro ser humano tenga la necesidad que yo tengo de ti. Sé que podrías matarme ahorita mismo si quieres, pero yo me humillo porque está pobre y entiende que acercarse a Dios es lo único que le queda. Ese es el pobre en espíritu. Entonces, ¿por qué Jesús comenzó acá? Ya le dije, esta palabra es clave. ¿Quién se humilla? ¿Quién se humilla? El que es humilde. Por eso le dije, la humildad y la mansedumbre. Nadie puede llegar a ser manso sin primero no ha sido humilde. Y aquí voy a avanzar. La mansedumbre es el reflejo de la humildad. Entonces, la humildad es interna, es aquí adentro. Por eso le dije que usted no puede decir, esa persona sí que es humilde. Ese hermano es bien humilde. O sea, nosotros hemos confundido un poco los términos, ¿verdad? Porque realmente la humildad sucedió en el espíritu, sucedió en el interno. Si una persona realmente se humilló ante Dios, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Los pobres en espíritu. ¿Ha visto usted cuando usted va caminando, tal vez por ahí, por Loreto, por el Corso Buenos Aires, por el Duomo, que hay personas que ponen el vasito y se postran, tienen el rostro en el piso? ¿Han visto ustedes de eso, sí o no? Y usted cuando pasa, ¿qué hace? Le dice, sí, usted. Si lleva algo, ponga en el vasito, hermano. Ponga. No diga usted, bueno, por algo estar ahí. Uno que sabe, a lo mejor son personas que hasta profesionales fueron, pero por la droga y el alcohol han terminado ahí. No, si tiene algo, comparta. Pero esa persona
Está ahí humillada porque está pobre. Ese es el que se humilla ante Dios, el que se postra, el que llora y le dice: Señor, no merezco tu perdón. Como aquella mujer que le dijo al Señor: aunque sea las migajas, dame. Aunque sea las migajas, no importa. Si ustedes los judíos son los hijos y nosotros los gentiles somos perros, me como las migajas, no hay problema. Buenas voy a encontrar las migajas. Ese es un pobre. Y el Señor dice: grande es tu fe, mujer. Entonces, ese es el pobre en espíritu. ¿Le ha quedado claro? Entonces, un pobre en espíritu, esa es la verdadera humildad. Por eso es que alguien que está lleno de soberbia nunca podrá acercarse a Dios. Porque la soberbia es el obstáculo que no le permite acercarse a Dios. La persona soberbia no puede entrar en contacto con Dios. El único que puede entrar en contacto con Dios es el humilde. Por eso es que dice que Él atiende al humilde, pero al altivo, ¿cómo lo ve el Señor? De lejos. De lejos. Por eso dice Proverbios que aquel que siendo reprendido endurece la cerviz, o sea, pone esto así duro y no baja la cara. Dice: yo no ando bajándole la cara a nadie. Dice: de repente, dice, será quebrantado. O sea, un solo golpe aquí va a quedar quebrado. Pero el humilde baja el rostro, ¿verdad? Entonces esa es la verdadera humildad. O sea, usted puede andar con una camisa que le costó 50 euros, pero tener muy humilde el corazón. Pero podría ser que usted ande con una camisa que diga: mire, esta camisa, 5 euros. Y tener el corazón lleno de soberbia también. O sea, no es lo externo, la humildad es lo interno. Pero esto interno va a dar un fruto que sí será externo. Veamos el versículo siguiente. Bienaventurados los que lloran. ¿Quién llora? El que está pobre. El pobre es el que llora. El que tiene no llora. El que tiene disfruta. Ríe, goza de lo que tiene. Es que el que llora es el que no tiene. Y por eso es que va en ese orden, dice el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. Los que han llorado ante el Señor, esos son los humildes, son los que se humillan con lágrimas delante del Señor. En el capítulo número 4 del libro de Daniel se nos habla acerca de un rey. Este rey no era pobre. De hecho, él presidía un imperio floreciente. Floreciente en todos los sentidos: militarmente, financieramente, culturalmente. Tenía centros de estudios, desarrollaron matemáticas, ciencias, lenguas. Era un hombre tan poderoso que un día salió al balcón de su palacio y vio todo su imperio y dijo: no es esta, dijo él, la gran Babilonia que yo edifiqué, con la fuerza de mi poder, dijo, y para la gloria de mi majestad. Léalo. No sé si es en el versículo 28, me parece que comienza en el capítulo 4. No lo recuerdo en este momento exactamente, pero es por ahí. Pero esa es la descripción que él hace cuando mira la Babilonia. Y había tenido un sueño, ya le habían advertido, pero él ve aquello tan imponente y no resiste. Un año después, él hace eso. Y el Señor lo humilla. Lo humilla. Porque él no era pobre, él no se iba a humillar. Entonces el Señor lo humilla, lo exilian, termina loco, le crece el cabello, las uñas. Ahora sí era un indigente, era pobre. Ahora sí, ya no era aquel rey que lo bañaban con aloe, que le ponían fragancias, que le ponían ropaje, que le servían los banquetes más exquisitos.
traídos de todos los imperios, de todas las provincias que conformaban su imperio. Ahora es un hombre que en ese capítulo 4 se describe que comía, dice, con los bueyes comía, en el campo, humillado. Y la gente veía y decía, y mire, y ese que no era el rey. Mire, qué humillante. Mire, qué vergonzoso el rey. Pero si usted sigue leyendo en ese capítulo 4, hay un quiebre en la historia. Y dice, pero un día, dice ella, yo alcé mis ojos al cielo, dice. O sea, toda la vida había tenido los ojos puestos en esta tierra. Alcé mis ojos al cielo, dice. Y ahí comienza él a proclamar la grandeza de Dios. Se humilla, esa es la figura. Él se humilla y dice, no hay quien como el Señor. Él es el Dios, Él es el que gobierna. Él es el que da el poder a quien Él quiere. No hay, dice, quien le diga, detén tu mano, ¿qué haces? O sea, un rey se está humillando. Después de que él se humilla, entonces dice el pasaje, mi razón, dice, me fue de vuelta. Mi razón me fue de vuelta. Y dice que lo restituyen a su trono. Él vuelve a estar en su trono, pero todo sucede después de que ha llorado. Después de que se confiesa pobre, después de que llora, después de que se humilla. Entonces llega la mansedumbre. Entonces por eso le dije, hay que entender la humildad para entender la mansedumbre. Porque la humildad es adentro. Si alguien no tiene humildad interna, será arrogante por fuera. Si alguien es humilde por dentro, por fuera será manso. Entonces por eso le digo que usted no se va a volver una persona mansa porque ore. Que Señor, ayúdame a ser manso. No, hermano, no esté esperando que Dios va a hacerle así y usted ya va a ser de la noche a la mañana una persona mansa. Hay aspectos que se deben de entender. En primer lugar, entender que nos hemos humillado ante el Señor. Que ninguno de nosotros merece estar acá delante del Señor. Yo no merezco estar predicando la palabra. Usted no merece estar haciendo lo que hace dentro de la iglesia. Es más, hermanos, no merecemos ni siquiera la salvación tan grande que nos ha sido dada. No merecemos absolutamente nada, porque nosotros no teníamos nada con que impresionar a Dios. Nosotros no teníamos nada que canjear con Dios. Yo te doy esto, Dios, y tú me das la salvación. Por eso son conceptos equivocados cuando a veces uno dice, yo le voy a dar al Señor mi servicio. Usted no está dando nada, hermano. O sea, ese es nuestro vocabulario evangélico, pues. Pero si lo que nosotros hoy hacemos, lo hacemos porque Él nos quiso salvar y rescatar. Si no, todos nosotros estaríamos perdidos, andaríamos haciendo todas las locuras que el mundo hace. Todo lo que el mundo hace, eso mismo andaríamos haciendo. Los varones acá fueran borrachos, fueran drogadictos, fumadores, fueran todo lo que el mundo es. Las hermanas que están acá de igual manera serían mujeres que estarían perdidas, extraviadas, con vidas llenas de dolor, con vidas llenas de lágrimas. Si estamos acá, si tenemos la vida que hoy nosotros tenemos, es por su gracia, es por su misericordia, es por su favor. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Vivir humillados delante del Señor. Por eso es que el apóstol Pedro dice, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, dice. O sea, uno tiene que vivir en una constante humillación en la mano del Señor. Ese es nuestro puesto, humillados ante el Señor. Por eso es que uno aquí no puede venir a levantar la cabeza, uno no puede venir aquí a sacar el pecho, a sentir que somos esto, que somos lo otro. Ninguno de nosotros es nada sin Cristo Jesús dentro de nuestros corazones. Es su gracia, es su perdón, es su misericordia, es su elección lo que nos ha llevado a la vida de la cual ahora nosotros gozamos. No podemos hacer nuestro algo que no hemos ganado nosotros. Lo que hoy nosotros tenemos, lo tenemos porque Él nos lo quiso dar.
Él quiso traerte, Él quiso salvarte, Él quiso perdonarte, Él quiso restaurarte, Él quiso darte los dones que tienes, Él quiso darte los talentos que tienes, Él quiso darte la inteligencia que tienes, Él quiso darte la sabiduría que tienes, Él quiso darte todo lo que tú tienes. Todo lo que somos se lo debemos a Él. Entonces esa es nuestra postura. Éramos pobres, no teníamos nada, pero siendo pobres, reconociendo nuestra miseria, nosotros lloramos, nos humillamos, y esa humildad que hay dentro de nosotros ahora corresponde mostrarla a los demás. Es ahí, hermanos, en donde llegamos entonces a este versículo 3, los mansos. Como ya entendimos de qué se trata la humildad, entonces ahora viene la mansedumbre. La mansedumbre de la que hemos hablado, que es el acto, es la acción. La mansedumbre ya es la acción, pero el sujeto es un hombre manso, una mujer mansa. Entonces veamos de acuerdo a la escritura entonces qué es ser manso. Hasta acá, hermanos, hemos entendido todos. Amén. Bueno, entonces ahora sí veamos propiamente qué es la mansedumbre. Aquí ya dijimos, es alguien que es el acto, pero la mansedumbre es el accionar, la vida, los resultados de un hombre, de una mujer que es manso. La palabra que en el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo en Gálatas, que hemos mencionado el capítulo 5, versículo 22-23, la palabra que aparece es la palabra praotes. Esta es la palabra que aparece en el original griego para referirse a mansedumbre. La palabra es un tanto difícil de poder encontrarle una traducción exacta. Sin embargo, la palabra praotes había sido utilizada en el griego antiguo para dar la idea de, no le va a gustar a usted esta palabra, pero así es. La palabra es domesticar. Entonces, eso era lo que se hacía, por ejemplo, con un caballo, que se hacía con el caballo que era salvaje, que tiraba patadas, corría y no se dejaba. Entonces, se tenía que domesticar. Por eso le dije, no le va a gustar esto de la mansedumbre, porque usted es un espíritu libre que vuela por los vientos, que no quiere someterse a nadie. No les va a gustar mucho esto de la mansedumbre, pero por eso les expliqué la humildad. O sea, si usted dice, oiga bien lo que le estoy diciendo y se lo digo con mucho respeto, si usted dice que es salvo, si usted dice que es cristiano, es porque ya se humilló ante el Señor. Que es todo lo que ya durante creo más de 30 minutos le he explicado. Entonces, yo voy a dar el siguiente paso y voy a llegar a la mansedumbre, porque asumo que todos los que están acá ya se humillaron y que viven humillados pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él los exalte cuando sea tiempo. O sea, conocen el versículo, ¿verdad? A veces yo digo versículos porque yo asumo que usted, que es un asiduo lector de la Escritura, ya los conoce, ¿no? O sea, yo me siento como pez en el agua con usted, porque yo sé que ustedes pasan leyéndole. Es que oportunidad que tienen y leen la Biblia. Oportunidad que se le da y usted a la Biblia. Agarre el teléfono allá en su trabajo y a revisar el proverbio del día. Va en el tren y usted se lee el salmo del día. O sea, yo por eso me siento en confianza de poder explicarles esto, porque difícil fuera querer explicarles esto, hermanos, que nunca o que comienzan a leer la Biblia, ¿verdad? O sea, por eso seguimos así. Entonces, la mansedumbre de la que Pablo está hablando
Es esa mansedumbre, es esa humildad, pero que se ve por fuera. Ya no es lo interno. No es lo que me humillé ante el Señor. Hay creyentes que tienen esa frase. Dicen, ante el Señor me humillo, pero ante ningún hermano. O sea, usted está equivocado. O sea, ese evangelio usted lo está escribiendo. Ese evangelio es suyo. Porque el que ya se humilló ante el Señor no va a tener ni el más mínimo problema en que lo humillen por otro lado. O sea, a usted lo pueden humillar en la iglesia, en el trabajo, en la calle, y usted dice, vaya, que Dios le bendiga. Amén, está bien. Mire que usted aquí, que usted allá. Amén, hermano. Amén, hermano. O sea, pero estamos hablando de corazón, ¿verdad? No solo que diga con la boca y por dentro, si supiera quién le está hablando, pero del cielo vendrá su castigo. El Señor es el que, o sea, no. La mansedumbre es una humildad grado de he muerto. Así de sencillo. He muerto. O sea, usted se puede parar en mí si quiere y yo no voy a sentir ni su herida, ni su ofensa. No la voy a sentir porque he muerto en humildad ante el Señor. Muerto estoy con Cristo. Juntamente con Él estoy crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Vea, ahí hay esa unión, esa alianza, como Pablo le llama en Efesios, ese misterio le llama Pablo. Así le llama él, misterio, dice. Esto es un misterio, dice Pablo. En pocas palabras, Pablo dice, ni me quieran preguntar, o sea, más de lo que les estoy diciendo ya no les puedo decir, porque es un misterio. ¿Cómo es que Cristo y su iglesia se hicieron uno? Él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Lo más próximo que les puedo decir, Pablo, es decir que así es el esposo y la esposa, que el esposo es la cabeza y su esposa y son uno solo. Eso es lo más cercano que les podría ilustrar. Entonces, note, como le dije que era domesticar, entonces aquí viene el proceso del que le hablaba. Ya estamos humillados y entonces comienza el Señor a transformarnos. Y cuando el Señor comienza a transformarnos, es esa parte donde nosotros llegamos al dominio propio. Es esa parte cuando usted aprende a obedecer, porque el que está domesticado, le obedece al amo. Así de simple. O sea, le obedece al amo. Puede ser, o sea, pudo haber sido el potro más salvaje, ¿verdad? Pudo haber sido ingobernable, incontrolable. Pudo haber sido el más soberbio, la más altiva, pero ahora tiene dueño. Tiene dueño. Y hace como el dueño dice, y se hace para donde el dueño le dice. Y llega a donde el dueño lo llama. Esa es la mansedumbre. Es una completa rendición en obediencia. Así como cuando dicen, tóquelo si es mansito. Y usted mira, no dice el dueño, es manso. Mire si el dueño lo haga. Mire si es manso. Pero si no, dice usted que... Ese es el creyente que ha sido domesticado en mansedumbre. A donde el Señor lo lleve, ahí va, a donde el Señor lo ponga, ahí se pone. Hace exactamente todo lo que su Señor le dice. No es argumentativo. No es argumentativo, o sea, no tiene sus propias ideas y anda. ¿Por qué? Pero ¿y por qué el otro? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? ¿Pero y a dónde dice? Enséñeme ahí, muéstreme. Si el otro no hace, no hago. O sea, no es argumentativo, simple y sencillamente está humillado. Fue humillado.
Fue humillado y está completamente rendido y por lo tanto es totalmente manso. Manso. O sea, no tiene ni nervios que si lo tocan le va a hacer así, no, está manso. Pero dígame usted conoce creyentes así? O sea, los creyentes quieren vivir el evangelio como les da la gana. O sea, cada quien escribe su propia epístola, ¿verdad? Cada quien decide con qué temas está de acuerdo y con qué temas no está de acuerdo. Y dicen, sí, esto yo lo puedo cumplir y esto, no tengo problema, esto también, sí, póngame más. No, ahí sí, ahí ya tenemos problemas, no estoy de acuerdo. Pues entonces, ¿usted es manso o es rebelde? O sea, eso sería el antónimo, ¿verdad? El rebelde. El rebelde es el que siempre va en contra de todas las indicaciones. Ese es el rebelde, el que el Señor dice, aquí era, y sale para allá. Ese es el rebelde. El manso es el que, a donde diga el Señor, ahí va, siguiendo exactamente al Señor. Es tan manso que el Señor una mirada le hace y... Yo que digo eso de las miradas, las mamás lo tenían bien manso a uno antes, ¿verdad? Cuando llegaba visita a la casa, si es que era entrando la visita y las mamás, ¿qué le decían a uno? Yo creo que está abierto el chorro, le decían, uno anda, ve. Y uno iba rápido corriendo y no sabía que era, quítate de aquí. Pero los hijos de ahora no, ¿verdad? ¿Y por qué? Yo tengo amigos que no, tengo amigas que... O sea, lo mismo le sucede al creyente que no es manso. Quiere hacer las cosas como él dice, como ella dice, no como el Señor se las está diciendo. Ahora, si no es manso, entonces de acuerdo a lo que le expliqué internamente, ¿qué pasa? Dígalo usted, no lo quiero decir yo. Si no es manso, entonces internamente, ¿qué es lo que ha pasado? No está humillado. No se ha humillado. No es humilde. Puede tener apariencia y no serlo. O sea, hay hermanos que ponen cara así. Que digan, qué hermano más humilde. Y sí, amén, amén. O sea, ponen cara de humildad, pero a la hora de demostrar esa humildad por medio de la mansedumbre, no lo logran hacer. No lo logra. Entonces, es bien sencillo, hermanos. Esto es como el billete falso, ¿verdad? Que hay una maquinita donde se mete el billete. O sea, el billete usted lo agarra y usted cree que este billete es genuino. Lo pasan por la máquina y le dicen, mire, este billete es falso. Ahí hasta parece que unos como plumones de esto, ¿verdad? Que se lo pasan. Es falso el billete. La mansedumbre es así, es el plumón de Dios, ¿verdad? Uno puede parecer muy humilde y nos pasa el Señor y no, este no es humilde, es mentira. No está domesticado. No está domesticado, todavía es rebelde. Todavía tira mordidas, patadas, aruñones. Esa es la mansedumbre, hermanos. Esa es la mansedumbre. Y el Señor está diciendo acá, bienaventurados, dice, los mansos. Bienaventurados los mansos. Yo, hermanos, como aquí, yo no sé por qué aquí el tiempo se acaba tan rápido, hermano. Pero en los 30 minutos que me quedan todavía, le voy a explicar esto, pero para explicárselo le tengo que hablar un poquito de cristología. Cristo era Dios. Amén. Pero Cristo era hombre. Amén. No era 50% Dios, 50% hombre. No, Él era hombre y era Dios. Ese es Cristo Jesús. Por eso es el Verbo se hizo carne. ¿Qué es lo que Jesús como hombre nos pidió que le imitáramos a Él?
Vamos al capítulo 11 de Mateo. Capítulo número 11 del Evangelio de Mateo. Y vamos a ver el versículo número 29. Estamos siempre en Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aquí hay una palabra clave. Aprended. Les voy a decir como Pablo, mirad con qué grandes letras os escribo. Aprended ¿de quién? De mí, dice el Señor. De mí, que soy, ¿cómo era el Señor? Manso y humilde. ¿Ve cómo están unidas estas dos palabras? La humildad. Aprendan de mí que soy manso y soy humilde. ¿De qué? De corazón. O sea, lo que está diciendo el Señor es de verdad. Eso es de corazón, es de verdad. Por eso usted dice, no, de corazón se lo digo, dice usted. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Que lo que dice le sale realmente de adentro, que no está mintiendo. El Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, o sea, de verdad soy manso y humilde. ¿Cómo podemos nosotros reconocer que el Señor Jesús era manso, era humilde, pero de verdad de corazón? Bueno, eso estaba profetizado desde Isaías. ¿Sabe cómo le llama Isaías al Señor? Dice que Él iba a estar como un cordero que iba a enmudecer, no iba a decir nada. O sea, ¿cómo es un corderito? O sea, es manso, por eso al cordero se lo puede comer el lobo y el lobo llega y lo agarra y el corderito, ahí no hay margen de nada. Hay otros animalitos que cuando los cazan, por lo menos alguna su mordida le logran pegar al depredador, ¿verdad? Y están ahí batallando, aunque el depredador sea sumamente más fuerte que ellos. Pero el corderito no, o sea, el corderito no tiene fuerzas, no tiene colmillos, o sea, no tiene absolutamente nada para defenderse, es totalmente manso. Porque la cabrita, aunque sea uno de sus pedacitos aquí de cuernos, tiene, ¿verdad? No sé si alguna vez usted ha visto una cabrita de cerca. Hay cabritas que hasta buscan botar a la gente. Pero el corderito no, o sea, el corderito a donde lo lleven. Y así dice el profeta, está describiendo al maestro así, como un cordero que lo llevaban a la muerte y él ahí iba a la muerte. O sea, no se resiste en ningún momento. No batalla, no pelea, no se defiende. Lo llegan a traer al Getsemaní, al Señor, y uno de sus discípulos intenta defenderlo y se saca la espada. De aquí nadie se lleva a mi maestro sobre mi cadáver. Y el Señor, guarda eso. Así no funcionan aquí las cosas. Y el Señor hablando y agarrando la oreja del otro, ¿verdad? Y poniéndosela a su captor, poniéndole la oreja. A su captor. Usted que no logra perdonar. Usted que dice, que lo perdone Dios, dice. No, otros dicen, no, yo ya perdoné, pero ni le hablo. Que ni me dé la mano. Mire qué manso es usted. Qué manso. Usted está mintiéndose a sí mismo, creyendo que ha perdonado algo que en realidad no ha perdonado. Eso sigue estando allí en su corazón. Aquí es que usted trata de creer que ha perdonado, pero aquí realmente no ha perdonado. Es que miren, hermanos, por eso es que el cristianismo es más de que estar aplaudiendo, saltando. A la gente le gusta ese tipo de cristianismo, ¿verdad? De apaguen las luces, pongan humo, el gran musicón, súbanse en la silla, aplaudan, grito de júbilo, ¡ah! Hagan esto, hagan no. Ese es el cristianismo que le gusta a la gente.
dicen, vamos a tener 3 horas de clamor a quien grita más fuerte, ¿verdad? ¡Ah, Señor! Y algunos agarran así y la sacuden. Dice, ¡qué avivamiento! Y luego salen por la puerta y siguen siendo los mismos rebeldes que entraron 3 horas antes. Sin la capacidad de amar, de perdonar, de tolerar, de comprender. No tienen esa mansedumbre. Ese es el cristianismo que Jesús está exigiendo y dice, aprendan de mí, dice Jesús, aprendan. Lo querían matar al Señor, lo querían despeñar, lo querían tirar en un barranco, y el Señor, ¿qué hizo? Pasó en medio de ellos y se fue el maestro, se fue. Cuando el Señor pudo haberlos matado a todos ahí mismo, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Pero no lo hizo. No lo hizo el Señor, sino que trató mejor de pasar ahí en medio de todo. Ya me voy, dijo el Señor, ahí vuelvo otro día que se les hayan calmado los ánimos. Le llevan a aquella mujer y dicen, maestro, mira esta mujer que le hemos encontrado en el propio acto de adulterio y la ley dice que debe de morir apedreada. ¿Tú qué dices? Es cierto, dijo el Señor. Así dice la ley, es verdad. Así dice que tiene que morir apedreada. Bueno, solo les voy a decir algo, les dijo el Señor, para que lo hagamos de forma ordenada. El que esté libre de pecado de ustedes, que sea el primero. Y se dirigió el Señor ahí a otro lado. Y comenzaron a botar las piedras. Comenzaron a irse. Y cuando ya el Señor, bueno, ¿y todo? No, se le dijo la mujer, ya se fueron. Bueno, mujer, entonces nadie te condena. Yo tampoco, le dijo el Señor. Yo tampoco. Ese era manso y humilde de verdad el Señor. Manso y humilde. Le golpearon su rostro. Le gritaban. ¿Se imagina? Bueno, este sábado vamos a tener esa lección en las células. Pilato en un intento dice, bueno, ¿a quién quieren? ¿A este o a Barrabás? Queremos a Barrabás, gritaba la multitud. Y el Señor en silencio. Fue al Gólgota en silencio. Estaba en la cruz en silencio. El ladrón le injuriaba, el malhechor le injuriaba. Y el Señor, cuando el otro le dice, ya no le digas eso, si nosotros estamos con justa razón aquí, pero él no, es un hombre inocente. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Esa es la mansedumbre de Jesús. Y Él dice, aprendan de mí, que soy manso, soy humilde de corazón. Y sabe, como a usted le gustan los regalos, ¿verdad? ¿A quiénes les gustan los regalos? Hoy es 6 de diciembre, ¿no? Sí, hoy es 6 de diciembre. Hoy se conmemora la muerte de Nicolás, quien era obispo de la ciudad de Mira. Ahí un día voy a tener tiempo de contarles un poco más de él. Pero Nicolás era un hombre que es ejemplo también de mansedumbre. Nicolás, obispo de Mira. Mira es una ciudad, bueno, hoy ya no se llama Mira, tiene otro nombre, pero está ahí en Turquía. Y hay toda una historia de cómo es que él llega a ser obispo de esa ciudad. Pero Nicolás era un hombre que nace en una familia rica, muy rica, muy rica. Pero en una plaga, había un puerto, Patara, que por cierto Pablo ya lo mencionamos en el libro de los Hechos. La familia, los padres de Nicolás mueren y él obviamente hereda una fortuna incalculable. Una fortuna muy grande. Su tío, que era obispo, lo educa, lo cría. Y Nicolás crece temiendo a Dios y se convierte en un siervo del Señor. Y él llega a ser obispo de esta ciudad. Pero Nicolás dedicó toda su fortuna a regalarla. Así que si alguno de ustedes está soñando en hacer una fortuna, aquí le tengo un ejemplo de alguien que ya la tenía y se puso a regalarla. De acuerdo a la historia, se cuenta que Nicolás se dio cuenta de un caso en particular
de un padre que iba a dar a sus 3 hijas en esclavitud porque tenía una deuda y no podía pagarla. Y sus 3 hijas iban a ser llevadas como esclavas. Entonces Nicolás, una noche, llegó con un saco lleno de monedas y lo tiró a la casa de este hombre. Y a la siguiente noche llegó con otro saco y también lo tiró. Durante 3 noches hizo lo mismo, para que el hombre no tuviera que vender en esclavitud a sus hijas. Este hombre se da cuenta de alguna manera que ha sido Nicolás y él lo hace público. Y la gente comienza a darse cuenta que aquel hombre dedicaba su fortuna a favorecer a los niños, a los pobres, a los necesitados. Eso es mansedumbre. Alguien que no se deja gobernar por la avaricia, por la codicia, por la vanidad. Alguien que no está soñando con tener más y querer más y más y más y quiero más. Eso es mansedumbre. Un manso es alguien que da gracias a Dios por lo que tiene, agradece a Dios por lo que tiene y agradece a Dios por lo que no tiene, y vive feliz con lo que tiene, con lo que Dios le ha provisto. Este es un paréntesis que se los cuento porque hoy se conmemora la muerte de Nicolás. Posteriormente hubo una mezcla, ¿no? Eso es conocido como el sincretismo, que es cuando se van uniendo estas historias con historias paganas, y es como llegamos a nuestra época con San Nicolás, ¿verdad? Con Santa Claus, que ahora también se le llama, que eso se deriva de cómo se le conoció a Nicolás de Myra en los Países Bajos. Entonces la palabra que se le daba suena a Santa Claus, pero es una historia muy larga. Pero quería mencionárselos porque se me vino a la mente y es un ejemplo de alguien que no se dejó gobernar por lo que tenía. Eso es la mansedumbre. La mansedumbre es aquel que es obediente a lo que Dios pide. Y Jesús dice que Él lo era, y no solamente nos está diciendo que lo era, sino que dice que lo aprendamos de Él. ¿Qué sucede? Dice que si nosotros lo hacemos, vamos a hallar descanso. Y hallaréis descanso. Esa es la parte que le falta ahí, ¿no? Uno siempre dice, acordémonos del Señor que dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero ¿y esa otra parte? Hallaréis descanso. La persona que llega a vivir en mansedumbre ante el Señor encuentra descanso. ¿Saben por qué a veces ustedes viven todos atribulados y amargados? Por la falta de mansedumbre, hermanos. Por la falta de mansedumbre que tienen. Porque son rebeldes, son orgullosos, altivos. Fácilmente se les llena el corazón de odio, de rencores. Por eso viven así, todos encrispados. Por eso fácilmente se les salen, imagínense que hay creyentes que hasta malas palabras dicen. Hay creyentes que se les salen palabras soeces. Por eso, porque viven mal. Viven mal, y ahora aquí está diciendo, miren, aprendan de mí, sean mansos, sean humildes. Van a hallar descanso. Van a tener una vida de descanso. Esa es la forma en la que el Señor termina este pensamiento. Y luego dice que el descanso va a ser ¿para qué? Para nuestras almas. Espiritualmente usted va a sentir paz. Va a estar en paz. Por eso, hermano, si por ejemplo a usted lo agreden, lo ofenden, lo humillan, lo maltratan, lo calumnian, no ande cargando eso usted ahí. No se lo ponga como que es un zaino, ¿verdad? Que ahí lo anda todo el día. No, libérese. Vive en esa mansedumbre, en esa paz. En esa paz, esa armonía con el Señor. Y luego dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil. Es decir, lleven sobre ustedes lo que les acabo de decir. Ese es mi yugo, dice el Señor, lo que les acabo de decir. Sean hombres y mujeres mansos, humildes,
Es que yo no me dejo de nadie. Es que yo desde que estaba chiquito, desde que estaba chiquita así he sido. Pues cambie, pídale al Señor que lo transforme. Pídale al Señor, humíllese ante el Señor y dígale, Señor, ayúdame. Ayúdame. Y usted mismo va a ver la paz que va a tener. En su hogar va a haber paz. ¿Por qué cree que hay tantos conflictos en los hogares? Por eso. Por esas esposas que dicen, no, a mí mi mamá siempre me dijo que nunca me fuera a dejar de ningún hombre. Pero siga peleando, pues. Siga peleando, siga amargándose la vida y amargándole la vida a sus hijos también. Esos hombres que dicen, no, que a mí ninguna mujer me va a andar mandando a mí. Sigan peleando, pues. Sigan discutiendo. Sigan diciéndose frases hirientes. Aunque el siguiente día estén diciendo, no, que cuando uno está enojado, uno dice cosas que no siente, pero ya las dijo. Ya las dijo, ya dañó. ¿Por qué? Por nuestra falta de mansedumbre. Qué diferente sería si fuéramos mansos. Todo sería totalmente diferente. Hay creyentes que no les gusta que se les llame la atención. Y tienen tantas cosas que hay que corregirles. Hay creyentes que cuando se les llama, mire hermano, queremos hablar con... ¿Para qué? Mire hermana, hemos visto... mi relación es Dios y yo. Y el Señor me conoce. Porque esa es la frase con la que escondemos todos nuestros defectos espirituales. El Señor sabe cómo estoy. Sí, pero mire hermano, disculpe, pero la soberbia se mira. La rebeldía se nota. Entonces cuando tenga por seguro que cuando una autoridad de la iglesia se acerca e intenta ayudarle, es eso, es una ayuda. Estamos tratando de guiarle. No es porque nos caiga mal. No es porque, conmigo la ha agarrado el pastor. Es porque uno intenta ayudar, guiar. Guiar, sí, mire, ¿cuántos creyentes hay que fácilmente lo que pueden hacer es ir a buscar otra iglesia, ¿no? Pero hasta eso es altivez. No dejarse ayudar. El humilde se deja ayudar. El humilde dice, si se le enseña que hay un error, mire, aquí dice la palabra esto y esto y esto y usted no lo está haciendo así. Reflexiona y dice, amén, es cierto. Si ahí está en la palabra, es verdad. No dice, no, cada quien vive su fe como quiere. No, hermanos, ya está escrito cómo es. ¿Quieren descanso? Sean mansos. Bueno, ninguno dice amén, pero yo, hermanos, como dicen por ahí, dejo esto aquí y me retiro, ¿verdad? Y que Dios nos ayude a ser mansos, hermanos. Que Dios nos ayude a ser transformados. Pero ya entendió que para que se vea la mansedumbre por fuera, por dentro tiene que haber humildad. Si no, hermanos, todo será una apariencia nada más. Que el Señor nos guíe por medio de su Espíritu, que la palabra nos haga entrar en razón, que la palabra sirva como un espejo. Las hermanas creo que entienden aún más esa figura, ¿verdad? Y usted mira en una cartera de una hermana, no falta un espejo. Entonces, que la Biblia sea su espejo. Véase en ella. Ahí se va a ver todos los defectos que tiene y las virtudes que tiene. Este espejo no lo va a engañar. Aquí sí nos vamos a ver tal cual somos. Y si hay algo que corregir, que el Espíritu de Dios nos dé la fuerza para corregirlo. Y si hay algo que estamos haciendo bien, que el Espíritu de Dios nos dé la fuerza para seguir haciéndolo como a Dios agrada. Mansos y humildes de verdad. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que hoy nos concedes de tener esta reflexión y de entender, Señor, el llamado que nos haces. Gracias te doy por la vida de mis hermanos que hoy han podido recibir, Señor, tu palabra.
Te pido, Señor, que no regrese vacía y que con sencillez y humildad de corazón la reflexionemos muy dentro de nosotros, seamos honestos y que ella provoque transformación en nosotros. Tú lo dijiste, y si tú lo dijiste, siendo tus seguidores, debemos de obedecerlo. Aprendan de mí. Gracias, Señor, por invitarnos a aprender de ti la humildad y la mansedumbre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Te invitamos a nuestros cultos los días miércoles, estudio bíblico a las 19:30, viernes, estudio doctrinal y oración a las 19:30, sábado, células familiares y no puede faltar el día domingo, culto general a las 15:30. Te invitamos.